Él, un magnate romántico, esconde un lado obsesivo. Ella, curadora escéptica, cree en el amor. Pedro la corteja y Renata se enamora. Pero el lado sombrío de Pedro estalla, revelando su posesividad. Renata se siente atrapada. Prepárense para un giro donde la pasión se convierte en prisión. Pero el amor verdadero cura traumas y libera almas, superando miedos. Antes de que empecemos la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Que disfruten la historia. La lluvia de diciembre golpeaba el techo de la pequeña galería Espacio Único con una insistencia casi cruel, como si el cielo también cuestionara la terquedad de Renata Costa en mantener ese sueño en pie. A sus 32 años, había aprendido que los sueños cuestan caro, y la renta atrasada sobre su mesa era la prueba más reciente de esa lección amarga. Renata se ajustó los lentes y observó las obras dispuestas en las paredes blancas que ella misma había pintado 3 veces para esconder las manchas de humedad. Cada cuadro allí representaba no solo a un artista emergente, sino una apuesta, su apuesta contra un mundo que prefería lo comercial a lo auténtico, lo seguro a lo revolucionario. Su galería era un oasis de arte genuino en medio del desierto cultural que Ciudad de México a veces se volvía. Un mes más así y voy a tener que cerrar, murmuró, pasándose la mano por el cabello castaño que insistía en escaparse del chongo siempre mal hecho. El celular vibró, otra cobranza. Renata lo ignoró, prefiriendo concentrarse en la catalogación de las obras para la exposición de la próxima semana. Si es que había próxima semana. Había crecido viendo a su padre, un poeta frustrado, escribir cartas de amor apasionadas para su madre, solo para verla irse con otro hombre cuando Renata cumplió 15 años. El amor es una ilusión peligrosa. Solía repetirse a sí misma siempre que sentía el corazón acelerarse por algún hombre. Mejor mantener distancia. Mejor enfocarse en el trabajo, en el arte, en las cosas que no se van en medio de la noche, dejando solo promesas rotas. Al otro lado de la ciudad, en el último piso de un edificio espejado en Santa Fe, Patricio Alarcón firmaba contratos que movían millones como quien firma una lista del mandado. A sus 39 años, había transformado una herencia modesta en un imperio de galerías sofisticadas y hoteles boutique que eran referencia mundial. Su oficina era un museo particular. Rivera junto a jóvenes artistas contemporáneos, muebles de diseño italiano, dividiendo espacio con piezas de artesanía mexicana. «Señor Alarcón», la secretaria entró discretamente. «La reunión con los curadores de las galerías independientes comienza en 1 hora». Patricio asintió sin quitar los ojos del informe. Aquella reunión era parte de un proyecto benéfico. Seleccionaría pequeñas galerías en dificultades para recibir inversiones a través de su fundación. Era su forma de retribuir al mundo del arte que tanto le daba, pero también una estrategia cuidadosa de expandir su influencia en el escenario cultural de la Ciudad de México. Se levantó, ajustando el traje italiano impecable, y caminó hasta la ventana panorámica. Allá abajo, la ciudad hervía, ajena a las corrientes invisibles de poder y dinero que la movían. Patricio conocía esas corrientes íntimamente. Había aprendido desde temprano que perder significaba quedar vulnerable, y vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. El trauma aún latía en su memoria. Isabela, su novia, perdida en un accidente que él podría haber evitado si hubiera insistido en que no viajara ese fin de semana lluvioso. Desde entonces, una necesidad enfermiza de controlar, de proteger, de nunca más dejar escapar lo que era importante, se había instalado en su pecho como un parásito invisible. La reunión acontecía en el salón noble de su galería principal, un espacio donde la luz natural se filtraba a través de tragaluces diseñados especialmente para realzar cada obra expuesta. Renata llegó 10 minutos tarde.
el cabello aún húmedo por la lluvia, cargando una carpeta zurrada que contenía toda la documentación del espacio único. Patricio la notó inmediatamente, no por la belleza convencional, sino por la forma en que observaba las obras en las paredes con genuina reverencia, como si cada cuadro fuera una ventana a otro mundo. Mientras otros galeristas conversaban entre sí, calculando posibilidades de ganancia, Renata se perdió por completos minutos contemplando una escultura de bronce en el centro del salón. «Interesante pieza, ¿verdad?». La voz de él la hizo sobresaltar. Renata se volteó, dando de frente con un hombre alto, elegante, de ojos oscuros que parecían ver más allá de la superficie. Había algo en su sonrisa que la incomodó, una confianza excesiva, como si él supiera exactamente el efecto que causaba en las personas. «Es de Tamayo, fase tardía», ella respondió, forzando un tono profesional. La paleta de colores terrosos y la distorsión de las formas reflejan la angustia existencial del artista. Patricio arqueó las cejas, impresionado. La mayoría de las personas solo elogiaba vagamente sus piezas sin demostrar conocimiento real. «Patricio Alarcón», él extendió la mano. «Renata Costa, Galería Espacio Único». El apretón de manos duró un segundo más de lo protocolario. Patricio sintió una conexión eléctrica que no experimentaba hace años, mientras Renata luchó contra el impulso de retirar la mano rápidamente. «Espacio Único. No conozco. ¿Dónde se encuentra?» «Colonia Roma. Es pequeña, pero nos enfocamos en artistas emergentes con propuestas realmente innovadoras». «Me gustaría conocerla», Patricio dijo, y había algo en su voz que hizo que Renata sintiera un frío en el estómago. No de miedo, sino de una anticipación peligrosa que ella prefería no nombrar. La presentación oficial comenzó, pero Patricio mal pudo concentrarse en las otras propuestas. Sus ojos volvían constantemente a Renata, observando cómo ella gesticulaba al hablar de sus artistas, la pasión genuina que transparecía en cada palabra, la vulnerabilidad que ella trataba de esconder detrás de una postura profesional rígida. Cuando llegó el turno de ella de presentar, Renata sintió todas sus defensas siendo probadas por la mirada intensa de Patricio. Habló sobre democratización del arte, sobre dar voz a los invisibles, sobre resistir a la comercialización excesiva del mercado cultural. Cada palabra era una declaración de guerra contra todo lo que el mundo de él representaba, y aún así, o tal vez por eso mismo, Patricio se encontró completamente fascinado. 3 días después de la reunión, Renata aún no había recibido ninguna respuesta sobre el resultado de las inscripciones. La ansiedad corroía su estómago mientras ella organizaba obsesivamente las obras para la exposición que podría ser su última si el financiamiento no apareciera. El sonido del timbre la hizo sobresaltar. Un repartidor uniformado sostenía un ramo de orquídeas blancas, flores caras, elegantes, nada parecido a los girasoles que ella compraba en el mercado cuando quería alegrar la galería. «¿Renata Costa?» «Soy yo». La tarjeta anexa traía una caligrafía masculina impecable, para alguien que ve arte donde otros ven solo negocio. «Me gustaría conocer su galería hoy a las 18:08, si es posible». «Patricio Alarcón». Renata sintió el corazón dispararse e inmediatamente se irritó con la propia reacción. Flores caras, invitaciones de último momento, hombres poderosos creyendo que podían aparecer cuando quisieran. Ella conocía esa cantaleta. Había visto a su madre bailar ese mismo son durante años, siempre esperando, siempre arreglándose para hombres que prometían mucho y entregaban poco. Pero la cuenta de la renta en el cajón pesaba más que su orgullo. A las 18:15, Patricio estacionó su Porsche en la calle angosta de la colonia Roma, causando un pequeño alboroto entre los transeúntes que no estaban acostumbrados con coches de ese calibre por allí. Él observó la fachada modesta de la galería,
las paredes descascaradas del edificio vecino, el contraste gritante con el mundo de lujo al cual estaba habituado. Renata lo recibió con una cordialidad estudiada, vistiendo una blusa negra sencilla que realzaba sus ojos verdes. Ella había pasado una hora arreglándose y otras dos convenciéndose de que no estaba arreglándose para él. «Disculpa la demora», Patricio dijo, entregándole una botella de vino francés que costaba más que la renta mensual de la galería. «El tráfico estaba imposible. Imagino que es diferente de su mundo habitual», Renata comentó, aceptando el vino con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Patricio captó la sutileza de la provocación y sonrió de vuelta. «No tiene una opinión muy alta sobre mi mundo, ¿verdad? No conozco su mundo. Solo sé que funciona con reglas muy diferentes de las mías». Ellos caminaron por la galería, Patricio observando cada obra con atención genuina. Renata se sorprendió con el conocimiento de él. Patricio no solo reconocía técnicas e influencias, sino que hacía preguntas inteligentes sobre las elecciones curatoriales, sobre el proceso creativo de los artistas, sobre las dificultades de exponer arte contemporáneo en un mercado conservador. «Este aquí es extraordinario». Él paró delante de una tela que mostraba fragmentos de rostros en colores vibrantes. «¿Quién es el artista?» «Juan Pérez, 23 años, vive en Ecatepec. Trabaja como mesero durante el día y pinta por la noche. Esta es la primera vez que él expone. Y usted apostó por él. Aposté por la verdad de él. El arte no debería ser privilegio de quien nace en cuna de oro». Patricio se volteó hacia ella, y Renata sintió nuevamente aquella intensidad en la mirada de él que la dejaba incómoda. «Me ve como enemigo, ¿verdad?». La pregunta la tomó desprevenida. «Yo no». «Sí me ve. Rico, consentido, comprando arte como quien compra acciones en la bolsa». «¿Y no es verdad?». «Parcialmente», Patricio admitió, aproximándose un paso. «Pero usted me está juzgando sin conocerme, así como yo podría juzgarla como una idealista que prefiere la bancarrota a la prosperidad. Existe diferencia entre prosperar y venderse. Existe. Pero también existe diferencia entre idealismo y terquedad autodestructiva». Renata sintió el rostro calentarse. ¿Cómo osaba él cuestionar sus elecciones? Usted no entiende nada sobre luchar por algo en que se cree, sobre ver un sueño desmoronarse. La voz de Patricio quedó más baja, cargada de algo que ella no consiguió identificar. «Tal vez yo entienda más de lo que usted imagina». Por un momento, las máscaras cayeron. Renata vio algo vulnerable en los ojos de él, un dolor antiguo que ecoaba el suyo propio. Pero la vulnerabilidad la asustaba más que la arrogancia. «¿Por qué está aquí, Patricio? ¿Qué quiere de mí?». Él quedó en silencio por largos segundos como si luchara con la respuesta. «Honestamente, no sé. Usted es diferente de cualquier persona que yo ya conocí. No quiere nada de mí. No se impresiona con lo que yo tengo. Me desafía en cada frase. Es refrescante». «Refrescante», Renata repitió con ironía. «Como una horchata en un día caluroso. Algo para consumir y descartar». «No fue eso lo que yo quise decir. Fue exactamente eso lo que quiso decir. Soy el objeto exótico que despierta su curiosidad temporalmente». Patricio dio un paso más, disminuyendo aún más la distancia entre ellos. «Está equivocada». El aire quedó pesado, cargado de una tensión que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Renata sintió el perfume de él, masculino y caro, sintió el calor que emanaba de su cuerpo y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. «Necesito cerrar la galería», ella dijo, la voz más ronca de lo que gustaría. «Claro». Patricio retrocedió, pero sus ojos no se desviaron de los de ella. «¿Puedo llevarla a cenar?». «No». «¿Por qué no?». «Porque somos de mundos diferentes. Porque usted es cliente y yo necesito mantener profesionalismo. Porque no mezclo negocios con vida personal. Y si no fuera negocio». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba armada. Renata sintió el corazón acelerar peligrosamente. «Siempre es negocio con hombres como usted». Patricio sonrió, pero había tristeza en la sonrisa. «Hombres como yo».
Usted realmente me tiene catalogado, ¿verdad? Él se dirigió a la puerta, pero paró en el último momento. A propósito, su galería fue aprobada en el programa de financiamiento. Usted recibirá los documentos oficiales mañana. Renata quedó paralizada. ¿Cómo hace? 50,000 pesos, sin intereses, para liquidación de deudas y capital de giro. Más 15,000 para mejoras en el espacio. Espere, ¿eso fue decidido antes de usted venir aquí? Fue. Entonces, ¿por qué vino? Patricio la miró con aquella intensidad perturbadora. Porque algunas decisiones uno toma con la cabeza y otras, él hizo una pausa, otras uno no consigue explicar. Él salió, dejando a Renata sola con el perfume de él aún en el aire. Las orquídeas blancas que comenzaban a perfumar el ambiente y una sensación de que su vida acababa de tomar una dirección completamente nueva y potencialmente peligrosa. Su celular tocó un mensaje de él. Inauguración de mi nueva galería el próximo viernes. Necesito una curadora independiente para evaluar la colección. Interés. Renata miró para el mensaje por 5 minutos completos. Sabía que debería rechazar. Sabía que Patricio Alarcón representaba exactamente el tipo de complicación que siempre evitara. Sabía que hombres como él veían mujeres como ella como conquistas temporales. Pero también sabía que no tenía elección, profesionalmente o, admitió relutantemente, personalmente. ¿Cuál es el valor de la consultoría? Dígito de vuelta. La respuesta vino instantánea. Lo suficiente para usted no tener que preocuparse con dinero por los próximos 6 meses. Y tal vez descubrir que sus prejuicios sobre mí están equivocados. Renata suspiró, sabiendo que estaba a punto de cometer un error. Pero algunos errores eran irresistibles. Acepto. Pero es solo trabajo. Claro, solo trabajo. La galería de Patricio en Polanco era una catedral de vidrio y acero, donde cada obra parecía flotar en pedestales iluminados con precisión quirúrgica. Renata llegó el viernes por la mañana, 2 horas antes de la inauguración, cargando un bloc de notas y una determinación férrea de mantener todo estrictamente profesional. Patricio la esperaba vestido con un suéter de cashmere azul marino, que costaba más que su coche, pero fue la sonrisa genuina la que la descolocó. No la sonrisa calculada del empresario, sino algo más íntimo, como si la presencia de ella fuera un regalo inesperado. Puntual, él comentó aproximándose. Me gusta eso. Profesionalismo básico, Renata respondió, pero sintió el rostro calentarse cuando él besó levemente su mejilla en saludo. El gesto fue casual, típico del medio artístico, pero la forma como los labios de él demoraron un segundo más no pasó desapercibida. Ellos caminaron por la galería, Patricio explicando la curaduría, Renata haciendo anotaciones técnicas. La colección era impresionante, una mezcla equilibrada de maestros consagrados y artistas emergentes, mexicanos y extranjeros, clásicos y contemporáneos. Pero fue cuando llegaron al fondo de la galería que Renata paró, boquiabierta. «Madre mía», ella susurró, observando una tela de dimensiones medias colgada en posición de destaque. «Es un Toledo original de la fase de los animales. 1965», Patricio confirmó orgulloso. «Adquirí en una subasta en Londres el año pasado. Debe haber costado una fortuna, $2 millones. Renata casi se ahogó. Usted podría haber comprado 10 galerías como la mía con ese dinero. Podría, él concordó, posicionándose al lado de ella. Pero esa tela tiene algo que el dinero no compra. ¿Qué? Historia, memoria. Toledo pintó eso en el mismo año en que mi abuelo abrió su primera tienda de antigüedades. Es como si...» Patricio hesitó, pareciendo sorprendido con la propia revelación. «Como si fueran pedazos de un rompecabezas que estoy intentando montar hace toda la vida». Renata lo miró de reojo. Había algo en la voz de él, una melancolía que contrastaba con la seguridad habitual. ¿Rompecabezas de qué? Patricio quedó en silencio, observando los animales fantásticos de Toledo como si ellos guardaran secretos.
¿De quién yo debería haber sido? Él murmuró tan bajo que Renata casi no oyó. Antes de que ella pudiera preguntar más, el equipo de eventos comenzó a llegar, quebrando la intimidad del momento. Renata pasó el día ayudando en el montaje final, revisando la disposición de las obras, orientando sobre iluminación. Patricio trabajaba al lado de ella, y Renata descubrió que, lejos de los trajes y de la pompa, él era sorprendentemente práctico y atento a los detalles. «Usted entiende mucho de escenografía», ella comentó cuando él sugirió un cambio en la posición de una escultura que mejoraba drásticamente la composición del ambiente. «Tuve una buena maestra», Patricio sonrió. «Isabela era escenógrafa. Decía que el espacio es como música. Tiene ritmo, tiene pausas, tiene crescendos». Isabela, el nombre escapó como un suspiro cargado de dolor. Patricio paró de repente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. «Alguien importante», él dijo simplemente, retomando el trabajo con una urgencia que no existía antes. Renata no insistió, pero guardó el nombre y el dolor en la voz de él. La inauguración comenzó a las 19:00. En 2 horas, la galería estaba repleta. Empresarios, artistas, socialites, críticos de arte, periodistas. Renata observaba de lejos cómo Patricio transitaba por los grupos con naturalidad, saludando a unos, presentando a otros, siempre con la palabra cierta en la hora cierta. Impresionante, ¿verdad? Una voz femenina a su lado la hizo voltearse. Era Elena Montes, crítica de arte del principal periódico de la ciudad, una señora elegante de 60 y pocos años. «La colección está excelente», Renata concordó. «No me refiero a las obras, me refiero a él», Elena indicó a Patricio con el mentón. Patricio Alarcón consigue hacer una fiesta de arte parecer un evento de gala y un evento de gala parecer íntimo. Es un talento raro. Él parece conocer a todo el mundo. ¡Conoce! Pero usted reparó que él no se conecta realmente con nadie. Observa, encanta, seduce cuando necesario, pero mantiene distancia, siempre. Renata frunció la frente. ¿Siempre? Desde la tragedia con Isabela. Pobrecita, Elena suspiró. Ellos iban a casarse, ¿sabe? Ella murió 3 semanas antes del casamiento. Accidente de coche en una carretera de montaña. Patricio nunca más fue el mismo. El estómago de Renata se contrajo. De repente, la melancolía de él, el comentario sobre quién debería haber sido, la forma como él se aproximaba y retrocedía simultáneamente, todo hacía sentido. ¿Cuándo eso sucedió? Hace 6 años. Patricio se cerró completamente. Trabajo. Algunas mujeres pasaron por su vida, claro, pero nada serio, nada que durara más de algunos meses. ¿Y ahora? Elena sonrió con malicia. Ahora él está mirando para usted hace 15 minutos, ignorando completamente la conversación con el jefe de gobierno. Renata se volteó instintivamente y encontró la mirada de Patricio del otro lado del salón. Mismo a la distancia, mismo cercado de personas importantes, sus ojos estaban fijos en ella con una intensidad que hizo su corazón dispararse. Él se disculpó con el grupo y caminó hasta ella, ignorando saludos por el camino. «¿Cómo está siendo para usted?», él preguntó cuando llegó cerca lo suficiente para que solo ella oyera. «Diferente de mi mundo habitual», ella ecoó las palabras de él del primer encuentro. Patricio sonrió. «Touché, ¿quiere salir de aquí? No puedo abandonar su evento. Es mi evento. Puedo hacer lo que quiera». «¿Y qué quiere usted?». La pregunta salió más cargada de insinuación de lo que Renata pretendía. Patricio la miró con aquella intensidad perturbadora, como si estuviera pesando palabras que no debería decir. «Quiero conocerla, de verdad. No a la curadora, no a la galería, no a la mujer que me desafía profesionalmente. Quiero conocer a la Renata que se esconde detrás de toda esa armadura. Yo no uso armadura, sí usa, y yo entiendo el porqué. También uso la mía». Ellos quedaron mirándose por largos segundos, conscientes de que estaban a punto de cruzar una línea que no debería ser cruzada. «Una caminata», Patricio sugirió. «¿Solo eso?».
por Masaryk, sin compromiso, sin segunda intención. Renata sabía que estaba mintiendo, para ella y para él, pero asintió mismo así. Ellos salieron discretamente por la puerta de atrás, dejando para atrás el murmullo de la fiesta, las luces cuidadosamente calculadas, el mundo performático donde ambos necesitaban usar máscaras. Masaryk estaba tranquila a aquella hora, con algunas tiendas aún abiertas y parejas paseando sin prisa. Patricio y Renata caminaron lado a lado, manteniendo una distancia segura, hablando sobre arte, sobre la ciudad, sobre todo excepto sobre lo que realmente importaba. Fue cuando pasaron enfrente a una pequeña iglesia que Patricio paró abruptamente. «Era aquí», él dijo, mirando fijamente para la fachada simple. «¿Qué era aquí?» «Donde Isabela y yo íbamos a casarnos». La confesión salió como un corte, inesperada y dolorosa. Renata sintió algo moverse en el pecho, una mezcla de compasión y celos que la sorprendió. «Patricio, usted no necesita...» «Necesito sí». Él se volteó hacia ella, los ojos brillando. «¿Usted quiere conocerme de verdad? Entonces necesita saber que soy un hombre atormentado, que cargo culpa por estar vivo cuando ella murió, que tengo miedo de aproximarme de cualquier persona porque sé que puedo perderla. Y aún así me invitó a salir. Aún así...» Él dio un paso en dirección a ella. «Porque usted es la primera persona en 6 años que me hace querer correr el riesgo». 2 semanas se pasaron en un juego peligroso de aproximación y retroceso. Patricio enviaba flores diferentes todos los días, nunca rosas rojas, siempre algo más sutil, lirios blancos, tulipanes amarillos, orquídeas moradas, cada una acompañada de billetes que revelaban un conocimiento sorprendente sobre botánica y simbolismo floral. Renata guardaba las tarjetas en un cajón que prometía a sí misma no abrir, pero abría todas las noches. Ellos se encontraban para reuniones de trabajo, que invariablemente se extendían más allá de lo necesario. Patricio consultaba a Renata sobre adquisiciones para su colección. Ella lo aconsejaba sobre artistas emergentes y ambos fingían no notar cómo sus conversaciones derivaban para territorios más personales. En el jueves lluvioso de febrero, todo cambió. Renata estaba sola en la galería, catalogando obras para la subasta benéfica del mes siguiente, cuando su celular tocó. Era Patricio, pero su voz sonaba extraña, tensa, casi desesperada. «Renata, necesito de usted». «¿Qué sucedió?» «Es sobre Isabela. Encontré algunas cosas de ella. No consigo hacer eso solo». Ella podía oír la lluvia al fondo, el sonido de tráfico, como si él estuviera en la calle. «¿Dónde está usted?» «En el departamento de ella». Quiero decir, era de ella. Nunca conseguí venderlo. Mantengo todo exactamente como estaba en el día. La voz de él falló. Renata cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de cometer un error. «Mándeme la dirección». El departamento quedaba en la Condesa, en un edificio antiguo y elegante que respiraba historia. Patricio la esperaba en el hall, con el rostro pálido y las manos temblando ligeramente. Él había llorado. Las marcas aún estaban visibles alrededor de los ojos. «Gracias por venir», él dijo, su voz un susurro. «¿Qué encontró?» «Cartas. Cartas que ella escribió para mí y nunca envió». Ellos subieron en el elevador en silencio. El departamento de Isabela era un santuario congelado en el tiempo. Muebles cubiertos por sábanas blancas, cortinas cerradas, un olor de abandono mezclado con el perfume francés que ella usaba y que aún persistía en el aire 6 años después. Patricio la condujo hasta el cuarto. Sobre la cama, decenas de sobres estaban esparcidos, todos con la caligrafía delicada de Isabela, todos dirigidos a Patricio, todos lacrados. «Encontré escondidos detrás de un cajón que se atascaba», Patricio explicó. «El carpintero vino hoy para arreglarlo y...» Renata se aproximó de la cama. Algunos sobres tenían fechas. Comenzaban 2 años antes de la muerte de Isabela e iban hasta 3 días antes del accidente. «¿Usted leyó?» «No consigo». Patricio se sentó pesadamente en la poltrona al lado de la ventana.
Tengo miedo de lo que voy a encontrar. Renata observó a aquel hombre poderoso, acostumbrado a controlar imperios, reducido a un niño asustado delante de fantasmas del pasado. ¿Quiere que yo lea primero? Ella ofreció, sorprendiéndose con la propia sugestión. Patricio la miró con gratitud y pánico, en igual medida. ¿Usted haría eso? Renata se sentó en la orilla de la cama, pegó el sobre más antiguo y lo abrió cuidadosamente. La carta era escrita en papel perfumado, con la letra caprichosa de Isabela. Mi Patricio, ella leyó en voz alta, escribo esta carta porque no tengo coraje de decir personalmente lo que necesito contarte. Usted se ha tornado diferente últimamente, más posesivo, más controlador. Sé que es por amor, pero a veces siento que estoy sofocando. Patricio se levantó bruscamente de la poltrona. Pare, Patricio. Por favor, pare. Renata dobló la carta delicadamente. Ella lo amaba. Eso queda claro ya en las primeras líneas, pero yo la estaba sofocando. La voz de él salió quebrada. Igual hice con todas las otras después de ella. Igual estoy haciendo con usted. No está haciendo nada conmigo. Somos apenas ¿qué, Renata? Patricio se volteó para ella, los ojos brillando de dolor. ¿Apenas amigos? ¿Apenas compañeros de trabajo? ¿Usted realmente cree en eso? El aire en el cuarto quedó pesado. Renata se levantó, consciente de que estaban pisando en terreno peligroso, pero incapaz de retroceder. Yo no sé lo que somos, ella admitió. Yo sé. Patricio se aproximó despacio, como si ella fuera un animal salvaje pronto para huir. Somos dos personas atormentadas intentando fingir que no se importan una con la otra. Patricio, usted perdió a alguien también. Puedo ver en la forma como se aleja, siempre que quedamos muy próximos. En la forma como construye muros alrededor del corazón. Renata sintió el pecho apretar. No es la misma cosa, ¿no? Entonces cuénteme. Cuénteme por qué una mujer linda, inteligente y apasionada por arte vive sola, trabaja hasta agotarse y trata el amor como una enfermedad contagiosa. Las palabras de él la atingieron como puños. Renata retrocedió hasta chocar con la pared. Mi padre, ella susurró. Mi padre se mató cuando yo tenía 17 años. Dejó una carta diciendo que no conseguía vivir sin mi madre, que había partido con otro hombre 6 meses antes. Patricio quedó inmóvil, procesando la revelación. Encontré él en el cuarto, rodeado por las cartas de amor que escribía para ella todos los días, mismo después que ella se fue. Cartas que ella nunca leyó, promesas que ella nunca oyó. Renata estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que mojaban sus mejillas. Él murió de amor, Patricio. Literalmente murió de amor. Renata, por eso no creo en finales felices. Por eso mantengo distancia. Porque vi lo que el amor puede hacer con una persona. Patricio se aproximó despacio, como si estuviera aproximándose de una herida abierta. Cuando llegó cerca lo suficiente, extendió la mano y tocó el rostro de ella, enjugando las lágrimas con el pulgar. No somos nuestros padres, él murmuró. No somos nuestras tragedias. No, no. Ellos quedaron mirándose, conscientes de que estaban en el umbral de algo irrevocable. El departamento de Isabela, alrededor de ellos, era un mausoleo de amor perdido. Un recordatorio del precio que se paga por amar a alguien completamente. Debería irme, Renata susurró. Debería, Patricio concordó, pero no se alejó. Eso va a salir mal. Probablemente. Vamos a lastimarnos. Con seguridad. Mismo así, cuando él se inclinó para besarla, ella no retrocedió. El beso fue suave al inicio, casi excitante, como si ambos supieran que estaban sellando un pacto peligroso. Pero entonces, las defensas de ambos se derrumbaron y el beso se tornó desesperado, hambriento, cargado de meses de tensión no resuelta. Cuando se separaron estaban jadeantes. Patricio apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados. No puedo prometer que no voy a lastimarla, él susurró. Ni yo a usted. Pero puedo prometer que voy a intentar.
que voy a luchar contra mis demonios si usted lucha contra los suyos. Renata cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de saltar de un precipicio sin red de seguridad. «Está bien», ella susurró de vuelta. Ellos pasaron la noche en el departamento de Isabela, leyendo las cartas juntos, llorando por los muertos, curando heridas antiguas con la proximidad de cuerpos vivos. No hicieron el amor. Sería profanación allí, en aquel espacio sagrado, pero durmieron abrazados en el sofá de la sala, bajo una manta que olía a lavanda y memorias. Cuando Renata acordó en la mañana siguiente, Patricio estaba en la cocina preparando café, vistiendo apenas una camiseta y pantalones de pijama, los cabellos desarreglados. Había algo doméstico e íntimo en la escena que la asustó profundamente. «Buenos días», él sonrió, y había una ligereza en su rostro que ella nunca había visto antes. «Buenos días». Ellos tomaron café en silencio, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos, conscientes también de que no había vuelta atrás. Fue cuando Patricio verificó el celular que su rostro se cerró. «¿Qué sucedió?», Renata preguntó. «15 llamadas perdidas de mi chofer, 3 de mi secretaria». Él miró para ella con preocupación. «Y 2 de un número que no reconozco». Él retornó una de las llamadas. Renata oyó apenas fragmentos de la conversación, pero fue suficiente para entender que algo estaba muy errado. «¡Mierda!», Patricio murmuró al colgar. «¿Qué sucedió?». «Alguien nos fotografió ayer, entrando y saliendo del edificio». Patricio pasó la mano por los cabellos. «Las fotos están circulando en las redes sociales. La prensa está especulando sobre mi nueva novia». Renata sintió el estómago desplomarse. «Patricio, yo no puedo. Mi galería, mi reputación. Yo sé, voy a resolver eso». «¿Cómo?». Él la miró con una expresión que ella no consiguió descifrar. «No sé aún, pero voy a protegerla, Renata. Cueste lo que cueste». La forma como él dijo «cueste lo que cueste» envió un escalofrío por la espina dorsal de ella. Por primera vez, Renata vislumbró el lado obsesivo que Isabela había mencionado en las cartas, la necesidad de controlar, de proteger, de mantener próximo lo que amaba. Y por primera vez, ella se preguntó en qué exactamente se había metido. El escándalo explotó en menos de 24 horas. Las fotos eran íntimas demasiado para ser accidentales. Patricio y Renata entrando juntos en el edificio de Isabela, él con el brazo protector alrededor de ella, los dos saliendo en la mañana siguiente con ropas arrugadas y expresiones de quien había compartido mucho más que una conversación. El ángulo, la iluminación, la calidad, era trabajo profesional. «Magnate del arte tiene nueva musa», estampaba la tapa de la revista de chismes más leída de la ciudad. Patricio Alarcón pasa la noche con curadora desconocida en el departamento de la exnovia muerta. Renata descubrió la materia cuando llegó en la galería el lunes por la mañana y encontró 3 periodistas en la puerta. Micrófonos en puño, cámaras apuntadas. «Señorita Costa, ¿es verdad que el señor Alarcón la está bancando financieramente en cambio de favores sexuales? ¿Cómo la señora se siente siendo llamada de interesada en las redes sociales? ¿Es verdad que ustedes tuvieron sexo en el departamento donde la novia de él murió?» Renata corrió para dentro de la galería, atrancando la puerta, pero las preguntas continuaron siendo gritadas del lado de afuera. Su celular no paraba de tocar. Números desconocidos, probablemente más periodistas. Cuando finalmente atendió una llamada de Patricio, sus manos temblaban. «Renata, ¿dónde está usted?» «En la galería». «Patricio, hay periodistas aquí. Ellos están diciendo cosas horribles. No hable con nadie. Voy a mandar mi abogado y mi equipo de seguridad ahora». «¿Su equipo de seguridad?» «Patricio, eso está virando un circo». «Va a pasar. Prometo que va a pasar», pero no pasó. Durante toda la semana, nuevos detalles fueron siendo filtrados para la prensa. Informaciones que solo alguien muy próximo podría conocer. El valor exacto del financiamiento que Patricio había dado a la galería de Renata, detalles sobre los encuentros de ellos.
hasta mismo el hecho de Patricio haber enviado flores todos los días. Lo peor vino el viernes. Una reportaje completa sobre el pasado de Renata, incluyendo detalles íntimos sobre el suicidio del padre, la partida de la madre, su vida amorosa escasa. Alguien había conversado con vecinos antiguos, colegas de facultad, exnovios. Curadora problemática, el pasado sombrío de la nueva pasión de Patricio Alarcón. Renata leyó la materia con horror creciente. Cada parágrafo era una violación, cada detalle una puñalada. Ellos pintaban un retrato cruel, mujer ambiciosa y calculadora que usaba trauma personal para manipular hombres ricos, aprovechadora que sedujera a Patricio en el momento de mayor vulnerabilidad de él. Fue cuando su teléfono tocó con un número desconocido que ella decidió atender. «Señorita Costa». La voz era masculina, educada, pero había algo siniestro en el tono. «¿Quién es?» «Alguien que puede ayudarla a resolver ese problema vergonzoso». Renata sintió un frío en la espina. «¿Qué problema?» «Las materias, las fotos, toda esa exposición innecesaria. Puedo hacer todo desaparecer. ¿En cambio de qué?» «Una conversación. Hoy a las 18 horas, en el café del Hotel St. Regis. Venga sola». «Yo no voy». «Va así, querida, porque si no viene, mañana toda la Ciudad de México va a saber detalles mucho más íntimos sobre su noche en el departamento de la fallecida Isabela. Detalles que ninguna cámara capturó, pero que alguien muy próximo testimonió». La línea quedó muda. Renata quedó mirando para el celular, el corazón disparado. ¿Quién diablos estaba haciendo eso? ¿Y cómo sabían de detalles sobre aquella noche? Ella llamó a Patricio inmediatamente. «Alguien me llamó. Están haciendo chantaje». «¿Cómo así chantaje?» Renata contó sobre la llamada. Pudo oír a Patricio respirando pesadamente del otro lado. «No vaya a ese encuentro. Patricio, ellos saben cosas. Cosas que solo alguien que estuviera allá podría saber. Eso es imposible. No había nadie más en el edificio». «¿Tiene seguridad?» Silencio largo. Muy largo. «¿Patricio?» «Renata, necesito contarte algo». El tono de él envió ondas de pánico a través del cuerpo de ella. «¿Qué?» «El departamento tiene cámaras de seguridad. Isabela las instaló porque tuvo problemas con un ex que la perseguía. Yo nunca las apagué». Renata sintió el mundo girar. «¿Usted quiere decir que todo fue grabado? Nuestra conversación, el beso, nosotros durmiendo juntos. Dios mío, Patricio». Ella gritó, no importándose si los periodistas del lado de afuera oyeran. «¿Cómo usted pudo no contarme eso?» «Yo olvidé. Yo juro que olvidé. Hacen 6 años que nadie accede a esas grabaciones. Pero alguien accedió ahora, ¿verdad? Alguien tiene las imágenes. Voy a descubrir quién es. Voy a procesar. Voy a destruir quien quiera que sea». «No, Patricio». Renata se sentó pesadamente en la silla detrás de la mesa. «¿Usted va a dejarme resolver eso?» «De ninguna manera. No es su elección». La voz de ella estaba extrañamente calma ahora. «Eso es sobre mí, sobre mi vida, mi reputación. Voy al encuentro. Renata puede ser peligroso, más peligroso que tener videos íntimos filtrados para toda la ciudad». Patricio quedó en silencio. «Además», Renata continuó, una amargura creciendo en su voz, «usted ya hizo lo suficiente. Sus protecciones, su dinero, sus soluciones para todo. Mire dónde nos trajeron». «Renata, por favor». «No, necesito de un tiempo para pensar. Y usted necesita descubrir quién diablos tiene acceso a su vida privada». Ella colgó antes que él pudiera responder. A las 17:45, Renata estaba en el café del St. Regis, nerviosa, más determinada. El lugar estaba lleno de ejecutivos tomando tragos después del trabajo, turistas planeando paseos, parejas en encuentros románticos, una normalidad que contrastaba brutalmente con la situación surreal en que ella se encontraba. Un hombre elegante, de cerca de 50 años, se aproximó de la mesa donde ella esperaba. «Señorita Costa, soy Ricardo Montes.
Él se sentó sin ser invitado, pidió un whisky al camarero y sonrió con una cordialidad que no llegaba a los ojos. ¿Quién es usted? Renata preguntó directamente. Socio minoritario en algunas empresas del Patricio. También su primo segundo, aunque él prefiera olvidar los parientes pobres de la familia. ¿Qué quiere? Ricardo rió, pero no había humor en la risa. Quiero que usted se aleje de mi primo. ¿Por qué? Ricardo rió, pero no había humor en la risa. Porque Patricio tiene un problemita con obsesión, querida. ¿Ya oyó hablar de Isabela? Sé quién ella era. ¿Sabe mismo? ¿Sabe que en los últimos meses antes de la muerte ella estaba desesperada para escapar de él? ¿Que llegó a procurar abogados especializados en acoso? Renata sintió la sangre helar. Está mintiendo. Tengo documentos. Grabaciones de conversaciones telefónicas de ella con abogados. Emails pidiendo ayuda para amigos. Ricardo se inclinó para frente. Patricio no contó que en los 3 meses antes del accidente él había contratado investigadores particulares para seguir a Isabela, que sabía de cada movimiento de ella. Eso no es verdad. El viaje donde ella murió, ella no estaba yendo a hacer turismo, querida. Estaba huyendo de él, intentando llegar al departamento de una amiga en Cuernavaca para esconderse. Las palabras atingieron a Renata como puños en el estómago. ¿Por qué está contándome eso? Porque usted es próxima demasiado de la verdad. Patricio se apasionó por usted del mismo modo enfermizo que se apasionó por Isabela. ¿Ya reparó cómo él siempre sabe dónde está usted? ¿Cómo aparece en su galería sin avisar? ¿Cómo sus flores llegan siempre en el horario exacto en que usted abre la galería? Renata había reparado y siempre había achado romántico. ¿Qué quiere en cambio de su silencio? Que usted termine la relación públicamente, que declare que fue todo un malentendido, que ustedes son apenas compañeros profesionales y que acepte una cuantía generosa para recomenzar la vida en otra ciudad. ¿Y si yo no aceptar? Ricardo sonrió fríamente. Entonces, mañana toda la Ciudad de México va a ver videos íntimos suyos con Patricio en el departamento donde su exnovia murió. Y junto con los videos voy a divulgar los documentos probando que Isabela estaba huyendo de él cuando murió. Imagina el escándalo. Magnate perseguía novia que murió intentando huir de él. Ahora repite patrón con nueva víctima. Renata quedó en silencio, procesando el chantaje. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana al mediodía. Ricardo se levantó, dejó una carpeta sobre la mesa y una tarjeta con su teléfono. En la carpeta están pruebas de todo que le conté. Y también un contrato de confidencialidad muy generoso. Cuando él salió, Renata quedó sola con la carpeta, sabiendo que su vida había acabado de complicarse de una forma que ella nunca imaginó posible. Y por primera vez desde que conociera a Patricio, ella se preguntó si no estaba siendo acosada por el hombre de quien estaba apasionándose. Renata pasó la noche en claro, hojeando los documentos que Ricardo había dejado. Cada página era una revelación más perturbadora que la anterior. Relatos de investigadores particulares detallando la rutina de Isabela minuto a minuto. Fotografías de ella conversando con abogados. Emails desesperados para amigas. Él no me deja respirar. Sé dónde estoy todo el tiempo. Tengo miedo de que eso termine mal. Lo más chocante era un audio de Isabela al teléfono con una amiga 3 días antes del accidente. Voy para Cuernavaca. No puedo más aguantar. Patricio instaló rastreadores en mi coche, en mi celular. Cuando intenté confrontarlo, él dijo que era para protegerme. Estoy comenzando a tener miedo de él. A las 7:08 de la mañana, exhausta y con los ojos hinchados de tanto llorar, Renata tomó su decisión. Pegó el celular y llamó para Patricio. ¡Renata! Gracias a Dios. Pasé la noche toda intentando descubrir quién. Necesito hablar con usted. Ahora. Claro. Voy ahí. No, en su oficina. ¿Y Patricio? Su voz estaba extrañamente calma. Traiga las grabaciones del departamento de Isabela. Silencio del otro lado. Renata, todas las grabaciones, Patricio.
de los últimos 6 meses de vida de ella. Una hora después, Renata estaba en la oficina de Patricio, los documentos de Ricardo esparcidos sobre la mesa de vidrio. Patricio había empalidecido al verlos. ¿Dónde consiguió eso? Su primo Ricardo. ¿Sabe aquel pariente pobre que usted prefiere olvidar? Patricio cerró los ojos. Mierda. Es verdad, Patricio. ¿Usted estaba persiguiendo a Isabela? No era persecución, era protección. ¿Protección? Renata explotó. Rastreadores, investigadores particulares, monitoreo 24 horas. Eso es acoso. Ella estaba recibiendo amenazas de un exnovio psicópata. Yo estaba intentando mantenerla segura. ¿Y los abogados especializados en acoso que ella procuró? Patricio se levantó, comenzando a andar de un lado para el otro de la oficina. Ella estaba confusa. El exnovio estaba colocando cosas en la cabeza de ella. Patricio, oye lo que usted está diciendo. Está haciendo exactamente lo que hacen todos los acosadores, racionalizando, culpando a otros, pintándose como víctima. Yo no soy un acosador, él gritó, batiendo el puño en la mesa. El sonido ecoó por la oficina. Renata retrocedió instintivamente y Patricio percibió el movimiento. Sus ojos se agrandaron, como si estuviera viéndose de afuera por primera vez. Dios mío, él susurró. Usted está con miedo de mí. Estoy, Renata admitió, la voz temblando. Porque todo que Isabela dijo en aquellos emails, usted está haciendo conmigo. Las flores que llegan exactamente cuando abro la galería, usted está monitoreándome. Sus apariciones casuales en mi galería. ¿Cómo siempre sabe dónde estoy? Patricio se sentó pesadamente en la silla, el rostro en las manos. No es así. Con usted es diferente. Es exactamente así. ¿Y sabe lo que más me asusta? Es que yo estaba gustando. Estaba sintiéndome especial, cuidada, amada. Lágrimas corrían por el rostro de ella. Dios mío, estaba apasionándome por un acosador. Renata, por favor, ¿dónde están las grabaciones? Patricio apuntó para un HD externo sobre la mesa. Están todas ahí, de los últimos 2 años. 2 años. Patricio, ustedes enamoraron por apenas 1 año. Él quedó en silencio, y el silencio fue más revelador que cualquier confesión. Usted la espiaba antes mismo de ustedes se conocieran oficialmente, Renata dijo, la voz cargada de horror. ¿Cómo me conoció, Patricio? ¿Dónde me vio por primera vez? Renata, ¿dónde? En su galería, 3 meses antes de la reunión de financiamiento. Yo pasé enfrente por casualidad y vi a usted a través de la vitrina, hablando apasionadamente sobre una obra para un cliente. Volví en el día siguiente, y en el otro, y me espió por 3 meses antes de crear una disculpa para conocerme. Renata se levantó temblando. El financiamiento nunca fue sobre ayudar galerías independientes, ¿verdad? Al inicio fue. Pero cuando te vi en la lista de candidatas, usted manipuló el proceso para tener una disculpa para conocerme. Patricio no negó. Renata pegó el HD y se dirigió a la puerta. ¿Para dónde va? Devolver eso para su primo, junto con mi respuesta. ¿Qué respuesta? Ella se volteó y Patricio vio en los ojos de ella una frialdad que lo aterrorizó. Voy a aceptar la propuesta de él. Voy a alejarme de usted, declarar públicamente que fue todo un malentendido y recomenzar mi vida lejos de aquí. Renata no. ¿Y sabe por qué? Porque usted estaba cierto sobre una cosa. Somos 2 personas atormentadas. Mas yo estoy atormentada por fantasmas del pasado. Usted está atormentado por una obsesión enfermiza que mata a las personas que ama. Yo puedo cambiar. Puedo hacer terapia, puedo... Isabela también acreditó en eso. Renata abrió la puerta y murió intentando huir de usted. Ella no estaba huyendo. El accidente fue consecuencia directa de su obsesión. Ella estaba desesperada, dirigiendo a la noche en una carretera peligrosa porque estaba con miedo de usted. Patricio se levantó, desesperado. Renata, yo te amo. No, usted me posee. Existe diferencia. Por favor, no me deje. No puedo perder a usted también. La súplica en la voz de él casi quebró la determinación de ella. Casi.
Ya me perdió en el momento en que decidió espiarme en vez de simplemente conocerme. 3 horas después, Renata estaba en el mismo café donde había encontrado a Ricardo, firmando el contrato de confidencialidad. Él había sonreído con satisfacción cuando ella entregó el HD, decisión inteligente. El dinero estará en su cuenta mañana. No quiero el dinero. ¿Cómo así? Guarde su dinero sucio. Solo quiero que destruya las grabaciones y mantenga los documentos sobre Isabela en secreto. Ella ya sufrió lo suficiente, mismo sabiendo que podría quedar rica. Renata se levantó. Algunas cosas no tienen precio. A las 18 horas, todos los canales de televisión y sitios de noticia de la Ciudad de México transmitían la misma rueda de prensa. Renata, vestida con un traje negro sobrio, leyó un comunicado preparado. Vengo a aclarar que las especulaciones sobre una relación romántica entre mí y el empresario Patricio Alarcón son infundadas. Mantuvimos apenas una relación profesional de consultoría. Cualquier interpretación diferente fue fruto de malentendidos amplificados por los medios. Pido respeto a mi privacidad y comunico que estaré mudándome para Oaxaca, donde abriré una nueva galería. Gracias. Patricio asistió a la rueda de prensa de su oficina, solo, con una botella de whisky por la mitad sobre la mesa. Cuando Renata terminó de hablar y salió sin responder preguntas, él pegó el celular y llamó para ella. Buzón de voz. Llamó nuevamente. Buzón de voz. En la 10ª tentativa, ella atendió. Renata, por favor, no llame más para mí, Patricio. Solo me dé una chance de explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me amaba tanto que decidió espiarme? ¿Que su amor justifica manipulación y obsesión? ¿Puedo cambiar? Isabela también acreditó en eso. Usted no es Isabela. No, no soy. Porque diferente de ella yo voy, aunque antes que sea tarde demasiado. La línea quedó muda. Patricio llamó nuevamente. El número no existía más. En la mañana siguiente, cuando pasó enfrente a la galería de Renata, ella estaba cerrada. Un cartel en la puerta decía «Cerrado permanentemente». Renata había desaparecido de su vida tan completamente cuanto había entrado en ella. Y por primera vez, Patricio entendió visceralmente lo que significaba perder a alguien, no por accidente o muerte, mas por sus propias acciones. Entendió que había tornado exactamente aquello que más temía, el responsable por la huida de quien amaba. Solo en el departamento de Isabela en aquella noche, rodeado por las cartas que ella nunca había enviado y por las grabaciones que él finalmente había destruido, Patricio Alarcón finalmente comprendió que su amor era en verdad una prisión y que de esta vez, diferente de Isabela, Renata había conseguido escapar a tiempo. 6 meses después, Renata había reconstruido su vida en Oaxaca. La nueva galería Recomienzo ocupaba un casarón restaurado en el centro histórico, con vista para la ciudad y una clientela creciente de coleccionadores locales. Ella había conseguido traer a algunos de los artistas de la Ciudad de México y descubierto nuevos talentos oaxaqueños. La vida estaba finalmente encontrando un ritmo saludable. Fue en una tarde de jueves, mientras preparaba una exposición sobre arte indígena contemporáneo, que su mundo se derrumbó nuevamente. ¿Renata Costa? La mujer en la puerta de la galería era elegante, de unos 40 años, con cabellos rubios y ojos tristes. Mi nombre es Carla Montes. Soy viuda de Roberto Montes. El apellido hizo Renata helar. ¿Montes? Usted es cuñada de Ricardo Montes. Necesito mucho hablar con usted. Renata hesitó, pero algo en el desespero de la voz de la mujer la hizo abrir la puerta completamente. ¿Café?, ofreció, conduciendo a Carla hasta el pequeño escritorio en los fondos de la galería. Renata, mi marido, murió hace 3 meses. Ataque cardíaco súbito. Carla aceptó la taza con manos trémulas. Mas antes de morir, él me contó algo que no me deja dormir. ¿Qué? ¿Sobre usted? Sobre Patricio, sobre lo que Ricardo hizo. Renata sintió un frío familiar en la espina. No entiendo. Carla abrió la bolsa y retiró un sobre amarillento. Roberto estaba con cáncer terminal.
Dijo que no podía morir cargando ese peso en la conciencia. Dentro del sobre había documentos, fotos y un pendrive. Ricardo mintió para usted, Carla dijo simplemente. Sobre todo. ¿Cómo así? Los documentos que él mostró eran falsos. Las grabaciones de Isabela diciendo que estaba huyendo de Patricio eran montajes. Roberto ayudó a crear todo. Renata quedó sin aire. Eso no es posible. Patricio nunca espió a Isabela antes de conocerla. Ellos se conocieron en una exposición, exactamente como él cuenta públicamente. La relación de ellos tuvo problemas, sí, mas no por obsesión de la parte de él. Entonces, ¿por qué? Porque Ricardo siempre tuvo envidia de Patricio. Ellos crecieron juntos, mas Patricio heredó todo mientras Ricardo quedó con las migajas. Él pasó años planeando una forma de destruir la reputación del primo. Carla conectó el pendrive en el laptop de Renata. La pantalla mostró una planilla detallada. Mire aquí, Ricardo contrató investigadores para espiar a usted 3 meses antes de ustedes se conocieran. Él descubrió sobre su padre, su historia, sus miedos. Y entonces orquestó todo. ¿Orquestó qué? El encuentro de ustedes. Ricardo sabía que Patricio se había inscrito en el programa de financiamiento para galerías. Él manipuló su inscripción para que llegara hasta Patricio, sabiendo que su galería se encajaba perfectamente en el perfil que despertaría interés de él. Renata se levantó bruscamente. Usted está diciendo que Ricardo manipuló nuestro primer encuentro. No solo el primero, todos los subsiguientes también. Las flores que llegaban en el horario cierto. Ricardo había hackeado su celular e informaba a Patricio sobre su rutina. Las apariciones casuales de él en su galería. Ricardo lo informaba cuando usted estaría sola. Dios mío, Patricio nunca supo. Él pensaba que estaba siendo romántico, que ustedes tenían una conexión especial. Ricardo alimentaba esa ilusión mientras colectaba evidencias para usar contra ustedes después. Carla clicó en otra carpeta. Aparecieron audios originales de Isabela, no los montajes que Ricardo había mostrado. Isabela realmente tuvo problemas con un exnovio acosador, mas no era Patricio. Era un hombre llamado Marcos Vila, que ella había noviado antes de conocer a Patricio. Cuando ella comenzó a recibir amenazas, Patricio contrató seguridad para protegerla. Investigadores legítimos, con autorización judicial. ¿Y el viaje donde ella murió? Luna de miel anticipada. Ellos iban a casarse en la semana siguiente, ¿recuerda? El viaje fue idea de ella. Patricio no quería que ella fuera sola por causa de las amenazas del ex, mas ella insistió que necesitaba de algunos días para sí antes del casamiento. Renata se sentó nuevamente, procesando las revelaciones. ¿Cómo su marido sabía de todo eso? Roberto trabajaba para Ricardo hace 15 años. Ayudó a forjar documentos, a manipular grabaciones, a hackear sus dispositivos electrónicos. Él nunca me contó detalles, mas dijo que el plan era hacer Patricio apasionarse por usted y después destruir ustedes dos públicamente. ¿Por qué? Venganza y dinero. Ricardo estaba envuelto en negocios sucios. Lavado de dinero a través de galerías de arte. Él necesitaba que Patricio fuera removido de la posición de liderazgo de la empresa familiar para asumir el control total de los negocios. Carla mostró más documentos, transferencias bancarias sospechosas, contratos falsos, una red compleja de corrupción. Patricio siempre fue íntegro demasiado. Nunca aceptaría participar de los esquemas del Ricardo. Entonces Ricardo decidió destruirlo personalmente para alejarlo profesionalmente. Y yo era la carnada perfecta, Renata murmuró, entendiendo finalmente. Mujer independiente, traumatizada por abandono paterno, naturalmente desconfiada de hombres ricos. Ricardo estudió su perfil psicológico por meses. Sabía exactamente cuáles botones apretar para hacerla desconfiar de Patricio. Renata se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento del centro histórico de Oaxaca. Su vida entera había sido una mentira en los últimos meses. ¿Por qué está contándome eso ahora?
porque Roberto dijo que Patricio nunca se recuperó de su partida, que él vendió todas las empresas, se deshizo de casi todo y está viviendo como recluso. Dijo que es la primera vez que ve un hombre realmente destruido por el amor. ¿Cómo puedo tener certeza de que usted no está mintiendo también? Carla sonrió tristemente. Porque traje eso aquí. Ella entregó un último sobre para Renata. Dentro había una carta manuscrita, con la letra que Renata reconoció inmediatamente. Era de Patricio. Mi amor, decía la carta, sé que nunca va a leer eso, mas necesito escribir. Usted estaba cierta. Soy obcecado, posesivo, peligroso para quien amo. Pasé los últimos 6 meses en terapia, intentando entender por qué destruyo todo que toco. Descubrí que mi obsesión no nació de amor, mas de miedo de abandono. Perdí mis padres a los 12 años, Isabela a los 35 y usted a los 39. Siempre tuve tanto miedo de perder a las personas que acababa ahuyentándolas. Vendí todo. Las galerías, los hoteles, todo que construí. Estoy donando el dinero para instituciones de arte. No merezco suceso construido sobre el dolor que causé. Usted me enseñó que amor verdadero es libertad, no posesión. Mismo que nunca me perdone, quiero que sepa que me transformó. Soy grato por haberte conocido, mismo que haya perdido el derecho de amarte. Para siempre suyo, Patricio. La carta estaba datada de 1 semana atrás. ¿Dónde él está ahora? Renata preguntó, la voz embargada. En una hacienda en el interior de Jalisco. Vive solo, pinta cuadros, cuida de animales abandonados. Roberto dijo que él viró otra persona, más simple, más humano. Renata dobló la carta cuidadosamente. Carla, ¿por qué realmente vino a contarme eso? Porque Ricardo no paró. Ahora que tiene control de las empresas, está expandiendo los negocios ilegales. Y porque, ella hesitó, porque creo que algunas personas merecen una segunda chance de ser felices. En aquella noche, Renata quedó acordada hasta la mañana, releyendo todos los documentos, oyendo las grabaciones originales, entendiendo finalmente la extensión de la manipulación de que había sido víctima. Patricio nunca había espiado a ella. Nunca había sido obsesivo. Él había sido víctima de la misma trampa que ella. Mas ahora estaba en Jalisco, destruido, acreditando que era realmente el monstruo que Ricardo había pintado. Y Ricardo continuaba libre, rico y poderoso, probablemente planeando destruir otras vidas. Renata pegó el teléfono y llamó para una antigua amiga periodista de la Ciudad de México. Marina, es Renata. Necesito de su ayuda. Tengo una historia que va a derrumbar uno de los hombres más poderosos de la Ciudad de México. Mas antes necesito encontrar a alguien. Era hora de luchar de vuelta. Y de esta vez ella no lucharía sola. La hacienda Recanto de la Sierra quedaba a 2 horas de Guadalajara, escondida entre montañas cubiertas de mata atlántica. Renata dirigió por la carretera de tierra batida, con el corazón latiendo en el pecho, ensayando mentalmente las palabras que diría cuando lo viera. 3 semanas habíanse pasado desde la visita de Carla, 3 semanas de investigación intensa con Marina, reuniendo pruebas contra Ricardo, preparando la mayor reportaje de denuncia de la década. Mas antes de exponer todo públicamente, ella necesitaba encontrar a Patricio. La casa era simple, una construcción de madera y piedra que parecía haber brotado de la propia montaña. Había un estudio anexo con grandes ventanas de vidrio, y a través de ellas, Renata pudo ver telas esparcidas por las paredes. Perros viralatas corrieron en su dirección cuando ella salió del coche, ladrando alegremente. Una voz familiar gritó del patio, «Bruce, Frida, aquí». Y entonces Patricio apareció. Renata casi no lo reconoció. El hombre impecablemente vestido había desaparecido. En su lugar estaba alguien de barba por hacer, cabellos más largos, vistiendo una camisa de franela gastada y pantalones jeans usados. Había tierra bajo sus uñas y tinta seca en los brazos. Cuando la vio, Patricio quedó paralizado en el medio del patio, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Renata?» Ella se aproximó despacio, observando cómo él había cambiado.
Más flaco, con ojeras profundas, pero había algo diferente en sus ojos, una paz que ella nunca había visto antes. «Hola, Patricio. ¿Cómo me encontró?» «Eso no importa ahora». Ella paró a algunos metros de él, súbitamente insegura. «Necesito conversar con usted». Patricio pasó la mano por los cabellos, un gesto nervioso que ella recordaba bien. «Renata, si vino aquí para darme un ultimátum o algo así, puede ahorrar su tiempo». Ya entendí el mensaje. ¿Qué mensaje? Que soy un monstruo, que merezco quedar solo, que destruí la única cosa buena que sucedió en mi vida. El dolor en la voz de él partió el corazón de ella. «Patricio, usted no es un monstruo». Él rió amargamente. «Claro que soy. Espié a usted por meses, manipulé nuestra relación, hice exactamente lo que hice con Isabela. No». Renata tiró el sobre con los documentos de la bolsa. «Usted no hizo nada de eso». «¿Cómo así?» «Siéntese aquí conmigo. Tengo mucho para contarle». Ellos se sentaron en la baranda de la casa y Renata contó todo. Cada mentira de Ricardo, cada manipulación, cada documento forjado. Patricio oía en silencio, el rostro pasando por una gama de expresiones. Confusión, rabia, incredulidad. ¿Usted está diciendo que Ricardo orquestó todo? Desde el comienzo. Él quería destruir a usted para asumir control de las empresas. Y usó nosotros dos como peones. Patricio se levantó bruscamente, comenzando a andar de un lado para el otro. Mas yo espié a usted, Renata. Las flores, las apariciones en la galería. Usted estaba siendo alimentado con informaciones falsas. Pensaba que era intuición, conexión especial, romantismo. Ricardo manipulaba todo para parecer natural. E Isabela nunca huyó de usted. El exnovio de ella es que era el acosador. Usted la protegió, exactamente como pensaba que estaba haciendo. Patricio paró de caminar y se apoyó en el pasamanos de la baranda, procesando las revelaciones. «Piti, 6 meses», él murmuró. 6 meses acreditando que era un monstruo. Y yo acredité también. Por eso no vine antes. ¿Cómo descubrió la verdad? Renata contó sobre Carla, sobre la carta que él había escrito, sobre la investigación con Marina. «Patricio, hay una cosa que necesito mostrarle». Ella pegó el tablet y abrió una página de noticias. El titular gritaba: «Empresario Ricardo Montes preso por lavado de dinero y formación de cuadrilla». Marina publicó la materia ayer, con todas las pruebas que Carla trajo, más investigaciones que hicimos. Ricardo fue preso junto con 12 comparsas. El esquema de lavado de dinero movimentó más de 50 millones en los últimos 5 años. Patricio leyó la materia en silencio, la expresión endureciendo. «Hijo de puta», él murmuró. «Destruyó nuestra vida por dinero». «No», Renata dijo firmemente. «Él intentó destruir nuestra vida. No consiguió». Patricio la miró y por primera vez había esperanza en sus ojos. «Renata, mismo sabiendo la verdad, ¿cómo puede perdonarme? Yo aún fui posesivo con usted, aún intenté controlar, porque entendí algo en esos 6 meses lejos de usted». Ella se aproximó, pegando las manos de él. «Que la diferencia entre amor y obsesión no está en la intensidad, mas en la intención. Usted nunca quiso prenderme. Quería protegerme, amarme, cuidarme. El miedo de perderme le hizo actuar errado, mas la intención siempre fue amor. Y si yo hiciera de nuevo, ¿y si mi terapia no fue suficiente?». Renata sonrió. «Entonces la gente trabaja en eso juntos. Porque amor verdadero no es perfección, Patricio. Es escoger luchar juntos contra los propios demonios». Patricio se aproximó despacio, como si aún no acreditara que ella estaba realmente allí. «Renata, ¿usted tiene seguridad? Porque si me da esa segunda chance no voy a desperdiciarla. Nunca más». «Tengo seguridad». Él la besó entonces, y fue diferente del beso desesperado en el departamento de Isabela. Fue suave, cariñoso, cargado de promesas y recomienzos. Cuando se separaron, Patricio apoyó la frente en la de ella. «Yo te amo», él susurró, de un modo que no sabía que era posible amar a alguien. «También te amo», del modo que siempre tuve miedo de amar a alguien. Y ahora la gente aprende juntos.
Aprende que amar no es tener miedo de perder, mas tener coraje de confiar. 6 meses después, la galería Recomienzo en Resignificar ocupaba un espacio amplio y luminoso en el centro de la Ciudad de México, resultado de la sociedad entre Renata y Patricio. Ella cuidaba de la curaduría y de la relación con artistas emergentes. Él aplicaba su experiencia en gestión y captación de recursos. Mas la grande diferencia estaba en la forma como trabajaban juntos. Patricio había aprendido a preguntar en vez de asumir, a respetar la independencia de ella en vez de intentar protegerla de todo. Renata había aprendido a confiar, a dividir responsabilidades, a aceptar cuidado sin ver manipulación. En la inauguración de la exposición Amores Reconstruidos, una colectiva de artistas que habían superado traumas personales, ellos estaban lado a lado recibiendo a los invitados. Patricio Alarcón. Elena Montes, la crítica de arte, se aproximó con una sonrisa radiante. ¡Qué transformación! Usted parece feliz. Patricio miró para Renata, que conversaba animadamente con un joven artista sobre técnicas de pintura. Soy feliz, Elena. Por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz. Y la señorita Costa es la mujer más valiente que conozco. Me enseñó que amor verdadero no es posesión, es libertad. Y que a veces la gente necesita perderse completamente para encontrarse de verdad. Al final de la noche, cuando el último invitado había salido, Patricio y Renata quedaron solos en la galería, observando las obras iluminadas por la luz suave de los spots. Conseguimos, Renata dijo anidándose en los brazos de él. ¿Conseguimos qué? Probar que finales felices existen, que son posibles, mismo cuando todo parece perdido. Patricio besó la cima de la cabeza de ella. ¿Sabe lo que más conseguimos? ¿Qué? Probar que el amor verdadero no es sobre nunca errar, es sobre tener coraje de recomenzar siempre que necesario. Ellos quedaron allí abrazados, cercados por arte que hablaba de dolor transformada en belleza, de cicatrices que viraron fuerza, de amores que sobrevivieron a las propias imperfecciones. Y por primera vez en la vida, tanto Patricio cuanto Renata entendieron que habían encontrado no solo el amor, mas la versión más verdadera de sí mismos.